preguntas del material que revisaron. ¿Alguna duda, chiquillas? Algo que les haya llamado la atención, algo que no hayan visto nunca, algo ¿cómo se llama esto? Que ustedes no sabían, o alguna cosa que quieran comentar respecto a lo que revisaron. Yo, profe, por mi parte fue el hecho de la temperatura de los pabellones. Ya. Esto es lo ¿Qué es que lo que más te me llamó llamó la la atención, atención? de que tenía que tener una temperatura adecuada, si no me equivoco, entre 25 y 26 grados. Sí. Y cuando son partos o cuando se trabaja con niños es más temperatura todavía. Eso es lo que a mí me llamó la atención, no sabía por qué y no, nunca me lo imaginé. Es porque, claro, porque tú estás en una situación donde de partida estás sin ropa, para seguir te abren, digamos, tu cuerpo, y cada vez que interviene en tu cuerpo significa que tú pierdes entre humedad, entre calor, y puedes, digamos, tener problemas después de la cirugía por justamente que hayas perdido mucha temperatura. Por eso es que los pabellones siempre son como calentitos. ¿Yo? Sí, Belén Mahmoud. Em, o sea, por mi parte, yo no, o sea, tenía como un poco la duda eh, de que yo antes de la clase no sabía, por ejemplo, no tenía claro la cantidad de personas o de pacientes que atiende un enfermero. Eso. Por eso es que es tan importante que las leyes, digamos, y todas las situaciones, sobre todo las situaciones que estamos viviendo ahora, hagan que los centros o los directores o digamos, la gente de las políticas de salud tome conciencia de todo lo que hace una enfermera. Porque igual si ustedes me preguntan, yo trabajaba en una clínica privada con 12 pacientes cuando trabajaba en médico quirúrgico y 8 pacientes cuando trabajaba en intermedio oncología. Que las puertas tengan que estar siempre cerradas y que deban ser corredizas. Sí, eso es para evitar las corrientes de aire, no sé quién me preguntó, qué comentó. Pero en el fondo, si tú piensas que tienes que hacer visita de enfermería, hacer digamos, el seguimiento del paciente, revisar indicaciones, administrar medicamentos, hacer todo lo que es la gestión en términos de coordinar con los distintos profesionales que tienen que ir a ver al paciente, hablar con la familia, hacer todo lo que es papeleo, claramente el tiempo no te alcanza si tienes más de 8 pacientes. Porque tú tienes que calcular, en el fondo lo que se hace es calcular cuánto tiempo pasa la enfermera al lado del paciente, o sea, el tiempo efectivo que tú le vas a dar al paciente en atención, para hacer un procedimiento, para hacer, por ejemplo, educación, para hacer, no sé, o simplemente contener a ese paciente que está en una situación difícil. ¿Se fijan? Entonces, no es simple que, por ejemplo, como era antes, yo alcancé a trabajar con 40 pacientes en un servicio. O sea, 40 pacientes al cargo de uno, digamos. ¿Se fijan? Y hay algunos lugares donde además, o sea, en el caso mío, nosotros recibíamos todo dosificado y todos los medicamentos listos y preparados para poder administrar. Todo lo que era endovenoso, por ejemplo, ya venía listo y diluido. ¿Ya? Y eso igual permitía que uno, que se gastara menos, digamos, y tiene su razón de ser, digamos, es lo que se llama la farmacia centralizada con dosis unitarias, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otros lugares, sobre todo los hospitales públicos, donde ustedes todavía tienen que hacer la solicitud de los medicamentos, hacer después recepcionar, revisar, distribuir por los horarios, preparar los medicamentos endovenosos, que eso lleva tiempo, ¿ya? Distribuir los medicamentos orales, los subcutáneos, todo lo que tenga que administrarle al paciente. Usted es ama y señora y tiene que usted ser la persona que distribuye esa medicación a los distintos pacientes que tiene a cargo. La cantidad o la posibilidad de errores en medicación era muy alta. Entonces se decidió, por lo menos donde yo trabajaba, que la farmacia iba a ser centralizada, uno solo tenía que hacer la revisión, digamos, de la ficha,
¿ya? O el tarjetero que algunos de ustedes conocen, y con eso se hacía la solicitud de medicamento y farmacia entregaba preparado y en dosis unitaria. Entonces llegaba por hora. Por ejemplo, no sé, los medicamentos de las 8 y llegaban todos los medicamentos de los pacientes del piso y uno solamente, porque venían con nombre, bien rotulado, todo lo demás, y uno solo tenía que ordenar, agarrar sus medicamentos e ir a administrar. Pero en los hospitales públicos, donde yo también alcancé a trabajar, llegan los paquetes para el día para el paciente. Por lo tanto, usted a las 8 o a las 10 de la mañana generalmente llegaban los medicamentos, usted tiene que revisar que venga todo, tiene que además separar lo que tiene que preparar con lo que tiene que administrar de vía oral, tiene que distribuir en las bandejas, es su labor. Entonces, imagínense todo el tiempo que se perdía con eso. ¿Se imaginaban que podía ser eso, así o no, chicos? Bueno, los que trabajan más o menos conocen la dinámica, pero el resto, chicas o chicos, Imaginaba que podría ser así. ¿qué te llamó la atención del material que revisaste? ¿O no A mí alcanzaste? no, como yo le decía, a mí me llamó la atención la temperatura que Del tenía que pabellón. tener. Sí, y los metros que tiene que tener también. Entonces también eran varias cosas que tienen que regularse para que sea óptimo el pabellón. Por eso que no es tan simple acreditar un pabellón quirúrgico de alta complejidad, porque es súper difícil. O sea, de partida la pintura tiene que ser de un color particular, tiene de un material particular, que sea lavable, las paredes que sean redondas abajo para que no se acumule el polvo, la tierra, los pabellones no tienen ventanas, ¿ya? O sea, ahí ustedes tienen que entender que es un ambiente protegido, por eso que la temperatura es especial, que no puede ser ni muy alta ni muy baja. A veces, por ejemplo, cuando son pabellones de neurocirugía, se baja la temperatura para proteger al cerebro que se está interviniendo para evitar que haya daño neuronal, por ejemplo, ¿ya? O cuando son partos, la temperatura del pabellón sube un poquito para poder recibir al niño que viene, porque el cambio de temperatura desde 37 grados, imagínense, que está dentro de la guatita de la mamá, a salir a un ambiente 10 grados menos, claramente es frío. Entonces, para evitar todos los problemas, se van regulando de acuerdo al tipo de cirugía. ¿Qué otra particularidad tiene que tener el pabellón? La luz, que tiene que ser una luz particular, halógena, que incluso en la norma de pabellón aparece de cuántos watts tiene que ser la luz, y no son luces cualquiera, digamos, son luces particulares que tienen un brillo especial, que no dé mucho calor, pero que sí dé la iluminación que se necesita para poder operar. Las superficies todas tienen que ser ojalá metálicas, lavables, ¿ya? Antiguamente los pabellones eran de cerámica, que parecían más pescaderías que pabellones, entonces al final se optó por hacer pabellones de concreto, y generalmente los pabellones también son con paredes gruesas, porque habitualmente, no habitualmente, pero hay lugares donde se usan elementos radioactivos que pueden ser, digamos, un riesgo, etcétera, etcétera. Las puertas que tienen que ser corredizas. Hay un orden que, si ustedes alcanzaron a mirar el plano, que ese es un plano que yo les dejé como referencia, pero habitualmente para entrar al pabellón propiamente tal, uno pasa por distintos lugares, primero entra a la sala de espera, después se encuentra con la secretaria, en la secretaria hay otra puerta, ¿no es cierto?, donde uno tiene que pasar y se tiene que vestir, y después hay otro pasillo, donde es el pasillo de distribución, que se llama, hay una entrada, hay un lado por el que se entra y un lado por el que se sale, y todo eso tiene su razón de ser. ¿Ya? ¿Alguien ha estado en algún pabellón quirúrgico últimamente que se recuerde y que pueda comentar cómo lo vio, qué le pareció? Profe. Yo, profe. Meilín, ¿tú trabajas o por una O situación sea, personal? no, o sea, sí soy TENS.
Yo estuve en mi práctica en urgencia y me llevaron una vez para pabellón a ver una cirugía. Ya, ¿y qué te llamó la atención o qué te pareció? ¿Qué de lo que viste le puedes comentar a tus compañeros cómo es un pabellón? Eh, bueno, o sea, uno cuando entra, claro, antes de entrar a un pabellón te hacen vestir, te hacen... Sí o sí, tener todo, hasta lo más mínimo tapadito, aunque sea como policía. Y nosotras cuando entramos, claro, las puertas eran bien cerradas, eran pesadas también, y tenían una zona con la instrumentación, las luces estaban, claro, eran de cierto tipo de iluminación, y claro, no había ventana, no, pero estaba toda la maquinaria dentro. Y si uno entraba, la distancia, claro, pues era más o menos como de 6 por 6 que decía en la página. Era bien larga, pero caían todos. Bueno, y lo que más llama la atención de pabellón es que siempre ponen música. Sí, eso ya Viendo- son cosas como de cada uno. Hay algunos que les gusta operar con música, otros que les gusta que les conversen, otros que no quieren nada. Depende del cirujano, digamos, esos son Pero yo mañas. cuando entré, y yo cuando entré, todos estaban cantando, bailando, igual era... Y el paciente estaba acostado. Estaba acostadito, justamente. Ahora, algo que es súper importante que tiene que ver con la gestión del pabellón y tiene que ver con la seguridad. Como la Melín decía, cuando entró al pabellón lo que a ella le llamó la atención era que estaban todos cantando y todo lo demás. Pero yo les aseguro que yo le digo a la Melín, ¿cómo era el trabajo entre las personas que estuvieron en la cirugía? La Melín les va a contar que a veces no se necesitaba ni siquiera hablar. ¿Sí o no, Melín? Se miraban o hacían un gesto particular y ya sabían lo que se necesitaba. Melín, Sí, pero sí, o eso sea, estaba la secretaria al lado y el médico hacía, le tiraba la mano, no sé, y ahí estaba el tenso, la enfermera pasando la ni instrumentación. siquiera se necesitan hablar. ¿Por qué? Porque tienen que tener una forma de trabajo, una cohesión como equipo de pabellón tan grande, porque es un lugar de riesgo, ¿cierto? Cualquier cosa o cualquier instrumento que se caiga al suelo o ¿cómo se llama esto? O alguna cosa que no esté funcionando bien, ¿ya? Puede ser un riesgo para el paciente. Por lo tanto, el equipo de pabellón tiene que ser un equipo que se conozca muy bien, ojalá que tengan una muy buena comunicación. Lo ideal es que no hayan estos ambientes estresantes, ¿no es cierto?, donde el cirujano histérico está gritando todo el rato que ¿por qué la caja no es la que yo pedí? ¿O por qué el paciente no lo limpiaron, no lo pusieron como yo quería, o qué sé yo? Y eso ocurre. ¿Ya? Y esto, chicos, no es solo una cosa de ambiente laboral, también tiene que ver con la seguridad. Dentro del pabellón, y ustedes no sé si ya lo revisaron o lo van a revisar, se hacen pausas de seguridad, ¿ya? Y esas pausas de seguridad permiten, ¿no es cierto?, que ese paciente que está acostado en una situación de vulnerabilidad, porque no habla, no escucha, no es capaz de poner ninguna opinión, ¿no es cierto?, la gran mayoría de las veces, hay que protegerlo. Por lo tanto, es importante que cada momento del proceso se respete y se hagan las pausas de seguridad que corresponden, ¿ya? Hay una parte donde el cirujano corrobora, o la enfermera generalmente es la que dice el nombre del paciente y todo es a viva voz. El nombre del paciente es Juanito Pérez, ¿correcto? Sí, correcto, ya. Y revisan la ficha, le preguntan al paciente, ya. Qué sé yo, la cirugía a realizar es la cadera derecha, sí, la cadera derecha, y se fijan en las placas, si efectivamente la placa de radiografía está puesta para el lado que corresponde, si el paciente, o sea, si está preparado efectivamente para hacer cirugía de rodilla o de cadera derecha, ¿ya? Y son pausas que evitan que ocurran estas situaciones que ustedes deben haber escuchado. Ustedes eran muy chicos sí, eran muy chicos. Esto fue el año 2002. ¿Qué edad tenían en el 2002, chiquillos?
Yo tenía 4 años, profe. Ya, ven, yo sabía Ok. que eran muy chicos. Yo Ya, era- tenía 2 años. No, no, Estaba- ay, que se me olvida que ustedes son más chicos, pues chicos, chiquillos, ya. Bueno, a esos años, cuando yo ya estaba haciendo mi diploma, hubo una polémica que es muy conocida, que si ustedes lo buscan en internet, lo pueden leer y salió en todas las noticias y todo. Hubo un error médico, ¿ya? Con una cirugía de una cadera. El paciente se tenía que operar la cadera derecha y se operó la cadera izquierda, con una prótesis de cadera. Imagínense lo que eso significa, ¿ya? Lo peor de toda esta cuestión, para que ustedes, porque es un caso muy conocido y de hecho se estudia cada vez que uno habla del error médico, es que el paciente era el presidente de la Corte Suprema, era un juez de la Corte Suprema. ¿Ya? O sea, imagínense lo que eso significó en noticias, en cambio de leyes, en cambio de normativas, de protocolos y de todo lo demás. O sea, esto que yo les cuento ahora de las pausas de seguridad es muy antiguo, la OMS lo trabaja desde el año 90, pero acá en Chile, como somos medios porfiados, no lo asumimos hasta el año 2000 y tanto, que fue esta cosa del juez y de la cadera equivocada, digamos, ¿ya? Pero para evitar esas cosas es que se hacen estas pausas de seguridad y además se corrobora que estén todos los medicamentos, que esté la caja correspondiente, que el paciente esté bien anestesiado, que efectivamente haya consentimiento informado firmado. No sé, todas esas cosas son súper importantes que se tomen en cuenta y que se, digamos, revise antes de partir. Ya, ¿qué más? A mi abuela el doctor le operó la hernia derecha y debió operar la izquierda. Ya, pero en el fondo hay errores, ahí ustedes cuando veamos gestión y veamos medicina legal más adelante, se van a dar cuenta que hay errores médicos que son errorcillos en el fondo. Porque, por ejemplo, si una persona tiene 2 hernias, una izquierda y una derecha, y lo que estaba programado era operar la hernia derecha, y se operó la otra, digamos, es una cuestión, o sea, no hay daño al paciente, ¿ya? Sino que hay un error que en el fondo no tiene mayor consecuencia más que haber operado el otro lado primero, ¿ya? Ahora, si por ejemplo hay un paciente que tiene una rodilla mala y se opera la rodilla sana y el paciente queda con secuelas, ahí ya hay un daño al paciente y eso sí es grave y eso hay que tratar de evitarlo y por eso se hacen estas pausas de seguridad. ¿Qué otra cosa es importante, aparte del tema de las pausas de seguridad? Como yo les explicaba, hay distintos momentos en el pabellón, o para el paciente, digamos, dentro de lo que es ¿dónde estoy? Acá. Dentro de lo que es la cirugía propiamente tal, y que esos momentos se tienen que respetar. ¿Ya? El preoperatorio inmediato, el preoperatorio, está el intraoperatorio, el posoperatorio inmediato y el posoperatorio en piso, digamos. ¿Ya? Todos esos momentos tienen requisitos para que el paciente entre y salga de esa, digamos, situación. ¿Ya? Los requisitos y las atenciones propiamente tal de cada uno de esos momentos es lo que vamos a revisar a continuación. En el perioperatorio, que es la tarea con la que vamos a terminar hoy día. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tienen que hacer ahora es revisar 1, 2, 3 y 4 cositas de aquí a la próxima semana.